Buenos días, mi nombre es Pierina Matías y voy a hablar sobre la estabilidad e inamovilidad laboral. La estabilidad laboral se encuentra estipulada en el artículo 93 de la Constitución y 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. En el artículo 93 de la Constitución se estipula que la ley garantizará la estabilidad laboral y dispondrá lo conducente para limitar de toda forma de despido injustificado. El artículo 85 de la LOT dispone que todo trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral y que la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá todo lo conducente para limitar toda forma de despido injustificado. Los despidos que sean contrarios a la Constitución y a esta ley serán nulos. Garantía de estabilidad, artículo 86 de la LOT. La garantía de estabilidad. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en el trabajo, sin causas justificadas para su despido. En caso de ser despedido sin alguna causa justificada, el trabajador podrá pedir la restitución de su trabajo. Procedimiento aplicable, artículo 88 de la LOT. El artículo 88 de la LOT habla que el procedimiento aplicable será el estipulado en la ley y en la ley orgánica procesal de trabajo. Y las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo del Trabajo serán firmes e irrecurribles. Procedimiento de estabilidad, artículo 89 de la LOT. Cuando el patrono despida a uno o más trabajadores, deberá notificarlo al juez de sustanciación, mediación y ejecución en los 5 días hábiles siguientes, alegando los hechos o causas de despido. De no realizarse la notificación en estos 5 días hábiles, se dará por confeso y se tomará como que el despido fue injustificado. De igual manera, el trabajador podrá dirigirse hacia el juez de sustanciación, mediación y ejecución para pedir el reenganche y salarios caídos ante el juez de juicio. Pero esto alegando que los alegatos del patrono no fueron ciertos. Una vez probado que la causa de despido fue injustificada, el juez de juicio procederá al reenganche y al pago de salarios caídos. Esto lo debe realizar el trabajador en los siguientes 10 días hábiles. De no ser así, no podrá interponer el reenganche, pero sí lo demás que le corresponde por ser trabajador. Decisión del procedimiento, artículo 90 de la LOT. La decisión del juez será de manera oral y dictará sentencia según la causa si la considera aplicable o no. Ejecución forzosa de la decisión. Una vez que el juez de juicio haya decidido sobre la causa y haya procedido a concederle el reenganche y el pago de salarios caídos al trabajador, se le otorgarán 3 días hábiles al patrono para que ejecute el reenganche del trabajador y el pago de salarios caídos. En el cuarto día hábil, si el patrono no ejecutase luego de la publicación, no ejecutase lo dispuesto en la sentencia por el juez de sustanciación, mediación y ejecución procederá a la ejecución forzosa de la sentencia mediante el embargo de los bienes del patrono para así poderle pagar los salarios caídos
al trabajador. De igual manera, si el patrono prosigue con que no cumplirá con el reenganche estipulado en la sentencia, se considerará desacato a la autoridad judicial, que podrá ser penado con 6 meses a 15 meses de cárcel y será tramitado por el Ministerio Público. Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador, artículo 92 de la LOB. Si en caso de despido a un trabajador por causas ajenas a su voluntad o por causas no justificadas, y el trabajador expresa su voluntad de no proceder de no solicitar el procedimiento de estabilidad, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente a las prestaciones sociales del trabajador. Improcedencia o terminación del procedimiento de estabilidad, artículo 93 de la LOB. La improcedencia se aplica cuando, en caso de despido del trabajador y que éste reciba sus prestaciones sociales, aparte de la indemnización pagada por las causas no justificadas, se considerará improcedente la terminación del procedimiento de estabilidad. Despido masivo. El despido masivo se considerará cuando se haya despedido al 10% de los trabajadores en una empresa de más de 100 trabajadores, cuando se haya despedido al 20% de trabajadores en una empresa de más de 50 trabajadores y cuando se haya despedido a 10 trabajadores en una empresa de menos de 50 trabajadores. El despido masivo puede ser cancelado por medio del Ministerio del Poder Popular. La inamovilidad laboral. La inamovilidad laboral se encuentra estipulada en el artículo 94 de la LOB. Ningún trabajador con inamovilidad laboral podrá ser despedido, trasladado o desmejorado sin una causa justificable, la cual previamente deberá ser calificada por un inspector de trabajo. Igualdad de procedimiento. El procedimiento de solicitud de calificación de faltas y de fuero sindical se le aplicará de igual manera también a los trabajadores con inamovilidad laboral. Solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de condiciones. Artículo 422 de la LOB. El patrono que pretenda despedir, trasladar o modificar la condición de trabajo de un trabajador amparado por inamovilidad laboral o por fuero sindical, deberá en los 30 días siguientes a la falta por las cual pretende el despido, traslado o modificación de la ubicación laboral, deberá realizar un escrito dirigido al inspector del trabajo. El escrito deberá contener el nombre y domicilio y categoría del solicitante, así como el nombre y puesto de trabajo y falta del trabajador al cual se le está despidiendo, desmejorando, trasladando sus trabajos. De igual manera en este proceso, el inspector en los 3 días siguientes a la solicitud, el inspector llamará al trabajador para que a los 2 días siguientes, en la hora y fecha estipulada, se presente para poder escuchar sus alegatos y sus declaraciones. En caso de que el patrono, poder así escuchar los alegatos, el inspector podrá decidir que el patrono y el trabajador se concilien. En caso tal del que el patrono no se presente, se declarará el desistimiento de la causa.
De igual manera, se podrá proceder, en caso de que no haya conciliación, se podrá proceder a la articulación probatoria, la cual constará de 8 días, que serán 3 días para promover las pruebas y 5 días para promover las pruebas y 5 días para su ejecución. Evacuación, disculpe. Y 5 días para su evacuación. En caso de que el trabajador no se presente porque no está de acuerdo con lo escrito, se suspenderá la causa. Luego del plazo probatorio se pasará a 3 días hábiles para el plazo de conclusiones de las partes y se entrará en un plazo de 10 días máximos para que el inspector dicte sentencia sobre el asunto. Excepción a la solicitud de calificación previa 423 de la LOM. Esa excepción se aplica cuando el trabajador haya actuado de manera agresiva, represente un peligro para los otros trabajadores, para el patrono, para el orden público o para la entidad de trabajo. El patrono podrá suspender al trabajador por un máximo de 48 horas. En este tiempo deberá llamar al funcionario del trabajo para que éste dicte lo referente al despido. En este proceso, el trabajador seguirá percibiendo el salario y todas las condiciones que tenía como trabajador. Despido durante el procedimiento 424. Mediante el procedimiento de calificación de faltas, el patrono, si en caso tal despide al trabajador durante este procedimiento, el inspector procederá a declarar inmediatamente el reenganche y pago de salarios caídos y la suspensión del procedimiento hasta que se dé el reenganche. Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos 425 de la LOT. El trabajador amparado por fuero sindical y por inamovilidad laboral podrá en los 30 días siguientes a su despido, traslado o modificación de condiciones laborales dirigirse hacia el inspector del trabajo, solicitando que se le recuperen las condiciones laborales infringidas. Esta solicitud deberá contener la solicitud del trabajador o su representante, nombre, domicilio, empresa donde trabaja, cargo que ejerce en dicha entidad laboral, y fuero o inamovilidad laboral a la que invoca. El inspector del trabajo, en los 2 días siguientes de recibida la denuncia, la revisará y la declarará admisible si cumple con los requisitos estipulados en el numeral 1. De igual manera, leerá con respecto a la procedencia de la inamovilidad laboral y del fuero sindical. Y si la relación laboral alegada era cierta. En dado caso, el inspector declarará de esta manera el reenganche y el pago de salarios caídos. Un funcionario público de trabajo en compañía del trabajador afectado se dirigirá hacia la entidad de trabajo del mismo para dar notificación al patrono o su representante de la denuncia y sentencia del inspector.
El patrono, en este caso, su representante, podrá disponer de los alegatos y documentos que considere necesario. El funcionario, en busca de la verdad, impondrá cualquier medida en el acto para la investigación y así poder definir la relación laboral. En caso que el patrono no quiera comparecer al acto, se declarará como reales las declaraciones del trabajador. Si el patrono, su representante o algún cuerpo de vigilancia que trabaje para el patrono obstaculizan de alguna manera el reenganche y las decisiones del inspector, el funcionario podrá solicitar la ayuda de los cuerpos policiales. De igual manera, si persiste la obstaculización, se procederá a considerarse flagrancia y la misma será remitida al Ministerio Público. En caso de que la relación laboral no haya podido ser probada, se pasará a una articulación probatoria que durará 8 días, de los cuales 3 será para la fase probatoria y 5 para la evacuación de las pruebas. En este periodo, el inspector deberá realizar su decisión con respecto a la relación laboral y el reenganche del trabajo en 8 días hábiles. Mediante esta sentencia, a esta sentencia no aceptará apelación ninguna. Los protegidos por inamovilidad se encuentran en el artículo 420 de la LOC. Los protegidos por inamovilidad son las trabajadoras en estado de gravidez hasta desde el momento del embarazo hasta 2 años después del parto. Los trabajadores desde el momento del embarazo de la pareja hasta 2 años después del parto. Las parejas que hayan adoptado niños menores de 3 años se les considerará la inamovilidad por 2 años desde el momento de la adopción. Los trabajadores que posean hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les prohíba valerse por sí mismos, y aquellos que se encuentren estipulados en la ley. Inamovilidad laboral de mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Se encuentran en inamovilidad laboral las mujeres que estén en gestación o periodo de lactancia. De igual manera se les concederá la inamovilidad laboral y se les concederá 45 días antes del embarazo y 45 días luego 45 días antes del parto y 45 días luego del parto. Si los trabajadores estuvieran realizando labores en el trabajo que pudiesen afectar su salud, se les concederán las actividades correspondientes para que pueda ejercer esas actividades sin ningún peligro, pero sin disminución de su salario y sin disminución o desubicación de su empleo. De igual manera, se le concederá un periodo para 1 hora para poder amamantar al bebé. En empresas que tengan más de 45 trabajadoras, se tendrán que anexar salones de cuna para que éstas realicen la amamantación al bebé, y se le concederá 2 años desde el momento del embarazo y del parto. Tenemos los trabajadores excluidos de la inamovilidad. Los trabajadores excluidos de la inamovilidad son aquellos trabajadores en posición de representantes, trabajadores de confianza, los funcionarios públicos, trabajadores que tengan nada más 3 meses laborando con el patrono,
trabajadores que ganen más de 3 veces el sueldo mínimo decretado para la fecha, aquellos que estén realizando actividades temporales. Clasificación de la estabilidad. Está la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La estabilidad absoluta es aquella estabilidad que protege al trabajador, es decir, no se puede despedir al trabajador sin una justificación. No se permite el despido injustificado. Por lo tanto, todo despido debe ser con causal justificada. Estabilidad relativa. La estabilidad relativa es aquella en la cual se pena al patrono y él mismo debe pagar una indemnización por el despido no voluntario del trabajador. Esta estabilidad se realiza cuando el patrono despide injustificadamente o el cese de las funciones del trabajador no fueron voluntarias. Actualmente en Venezuela estamos viviendo una estabilidad absoluta, las mismas son decretadas por el presidente. La última va desde el 2002 hasta el 2010. Supuestos legales de la estabilidad absoluta o fueros sindicales. Estos supuestos están los trabajadores que solicitan el registro de organizaciones sindicales después de los 15 días del registro, después de los 15 días del registro o su negación de registro. Los trabajadores que se adhieren a la solicitud de registro desde el momento de su adhesión hasta 15 días después del registro o la negación del registro. Los integrantes, los primeros 7 integrantes de la junta directiva de una entidad laboral con menos de 150 trabajadores, desde el momento de su elección hasta el 3 meses después del cese de sus funciones como integrantes de la junta directiva de la organización sindical. Los primeros 9 integrantes de la junta directiva en una entidad laboral que ocupe 150.000 trabajadores desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones como integrantes de la junta directiva de la organización sindical. Los primeros 12 trabajadores en una entidad, los primeros 12 trabajadores de una junta directiva de una entidad laboral que ocupe más de 1.000 trabajadores desde el momento de su elección hasta 3 meses desde el cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la organización sindical. Los primeros 5 integrantes de la junta directiva de una seccional en la federación, siempre y cuando que los sindicatos nacionales tengan seccionales en las federaciones nacionales, desde el momento de su elección hasta después de 3 meses del cese de sus funciones como integrante de la junta directiva de la seccional. En los trabajadores que forman parte de sindicatos que realizan elecciones desde el momento de su convocatoria hasta la proclamación de la junta directiva. Los trabajadores que son postulados para la candidatura desde el momento de su postulación hasta 60 días después de la proclamación de la junta directiva. Los trabajadores que se encuentran realizando negociaciones de convenciones colectivas desde el día y hora en que se presentan ante la inspectoría hasta el término de la negociación. Gracias.